Pues el título de la charla se llama Negocios y emociones, si pensáis que realmente están relacionados. Para los que no me conocéis, me llamo José Ignacio Méndez, soy coach, formador, escritor, conferenciante y analista de personas. Y mi especialidad, como podéis ver, se trata realmente de un sistema puro de coaching, en el cual vamos a trabajar hoy todo lo que tenga relación con las emociones. Las emociones realmente es algo que no nos damos cuenta que las tenemos. Estamos tan metidos en nuestra rutina, estamos tan imbuidos en el día a día que realmente no somos capaces de darnos cuenta que la gran mayoría de las decisiones que tomamos están basadas precisamente en las emociones. Yo lo ponía aquí en pregunta. ¿Están relacionados negocios y emociones? Me gustaría que luego me fuerais contestando. Y la pregunta de abajo, ¿los negocios son puramente racionales? Supongo que esto dependerá de la persona que lo diga. Yo una vez hablé con un financiero, con todo cariño del mundo para los financieros, que parece que hacen magia, yo no soy capaz de hacer lo que hacen ellos, y me decía que hay que ser muy racional, muy frío para los negocios y que no hay que dejar cabida a las emociones. Puede ser, era su visión de los hechos, este era un empresario de éxito, no le voy a decir que estaba equivocado, sin embargo, mi verdad es otra. Por eso también apelo a vuestras experiencias para que me digáis si realmente los negocios tienen que ser puramente racionales o podemos jugar con algún tipo de calentura, entre comillas, de esa gestión emocional que últimamente parece que se está pidiendo bastante. Las emociones realmente son importantes, aunque yo lo pongo aquí como pregunta, pero pensad una cosa, detrás de cada empresario, detrás de cada negocio, hay personas. Somos seres humanos y que yo sepa, hasta la fecha no hay ningún Robocop ni ningún Terminator que esté dirigiendo las empresas. No sé si ChatGPT algún día lo hará, pero yo creo que hasta ChatGPT lo están haciendo ya con emociones, al menos por algún sistema que tiene que contestar, que yo me quedo a cuadros. Digo, pero bueno, esto no me contesta una máquina, me contesta una persona. Lo están haciendo muy bien, la verdad. Pero sí es cierto que las emociones son parte de nuestra forma de ser, de nuestra evolución, de todo lo que nos rodea. Cualquier cosa que hagamos, la que sea, y fijaros bien lo que os digo, la que sea, está relacionada directa o indirectamente con las emociones. Si hubiera una, dos o tres emociones, sería muy fácil detectarlas, pero sin embargo, yo creo que no hay ni una, ni dos, ni tres emociones. Esto que veis ahora en pantalla es una rueda, es una propuesta de emociones que están basadas en las 6 principales, que son las del medio. Si os fijáis, tenemos la ira, el asco, la tristeza, la felicidad, la sorpresa y el miedo. Esas serían las emociones que podemos llamar primarias. Hay varias escuelas de esto, los hay que dicen que son 8, otros que son 7, pero bueno, yo me quedo con este concepto que me parece bastante aceptable y sobre todo esta rueda, a la hora de conocernos, me parece también muy, muy gráfica y muy visual. Si os fijáis, cada una de las emociones primarias tiene un color y ese abanico de colores se abre dando paso a lo que vamos a llamar emociones secundarias. Por ejemplo, si fijamos en el miedo, las emociones secundarias relacionadas con el miedo son el sentirse humillado, rechazado, sumiso, inseguro, ansioso, asustado. Y así con todas ellas. Fijar la de la felicidad. Alegre, interesado, orgulloso, aceptado, poderoso, pacífico, íntimo, optimista, una detrás de otra. Ya hablamos de muchísimas emociones que podemos trabajar, pero vamos a darle todavía una vuelta más de tuerca al tema. Vamos a la tercera línea. Seguimos, por ejemplo, con la del miedo. Y ahí nos encontramos que a la tercera línea hablamos de emociones que pueden ser sentirse ridiculizado, irrespetado, alienado, marginado, insignificante, inútil, inferior, insuficiente, preocupado, agobiado, espantado, aterrado y todas las que se os ocurran relacionados con este tema. Con esta rueda realmente yo la utilizo con muchas personas que no saben decir en un momento dado cómo se sienten y lo que les enfocamos es para que busquen esa palabra que más se puede identificar con ellos y a partir de ahí se puede llegar a esa emoción primaria que realmente es la que marca la decisión que tomamos en cada momento. Parece un poco agobiante, pero si la trabajáis, os garantizo que enseguida llegáis a lo que os pasa. Hay veces que nos levantamos y hoy me pasa esto y no sé por qué. Hoy me siento raro y no sé por qué. Si buscamos, por ejemplo, en la emoción terciaria, ese sentimiento que tenemos, veréis al final cómo llegamos, como por el hilo se llega al ovillo y podemos diferenciar realmente qué nos ocurre cada día.
Al saber lo que nos ocurre cada día, pues lógicamente, como se suele decir, al conocer el problema, podemos enfrentar esa solución de una forma o de otra. Y el problema de una emoción no controlada, sobre todo en los negocios, puede ser muy, muy peligroso. Bueno, en los negocios y en la vida. No sé, imaginaros que estáis tan contentos, tan felices un día por ahí de juerga y os dicen, ¿te casas conmigo? Y tú, sí, estoy súper contento, voy a decirte que sí, que me caso contigo. Porque tenemos tal sentimiento de euforia que realmente no controlamos lo que estamos haciendo. Estamos engañados con una falsa emoción. Quien dice, te casas conmigo, te puede ocurrir 40.000 cosas que no es momento ahora para decirlo. Pero cuando tomamos decisiones relacionadas con la emoción equivocada, las consecuencias pueden ser muy, 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 vamos a decir, divertidas, entre comillas. Como veis aquí, las emociones afectan tanto a la toma de decisiones como a las relaciones con nuestro entorno y sobre todo, ya que estamos hablando de negocios, para la capacidad de resolver problemas. Imaginaros que tenéis que tomar una decisión. Esa misma decisión os la planteo 2 días diferentes y cada día os sentís de una forma diferente. ¿Realmente creéis, luego ya me contestaréis, pero yo lanzo la pregunta, ¿creéis que tomaréis la misma decisión un día que tenéis una emoción de miedo y otro día que tenéis una emoción de ira, por ejemplo, o de felicidad? Yo lo lanzo ahí. Y fijaros que puede ser una decisión importante para el negocio. Y lo va a ser, evidentemente. Bien, el tema es en qué momento tenemos que tomar esas decisiones. ¿Quién nos dice cuándo tenemos que tomar esas decisiones? ¿En qué nos tenemos que basar para tomar esas decisiones? Aquí podríamos hablar durante horas y horas de cuáles son los sistemas adecuados para todo esto. No tenemos tiempo. Pero sí me gustaría también que os apuntarais esta pregunta. ¿Es mejor tomar las decisiones cuando estamos alegres? ¿Es mejor tomar las decisiones cuando estamos tristes? ¿Es posible encontrar un punto intermedio en el cual no estemos ni alegres ni tristes para tomar las decisiones? ¿Cuál sería el punto realmente? ¿Qué tendríamos que hacer para conseguir ese momento neutro mental y emocional para ser capaces de tomar las decisiones? Realmente no es un tema simple. Controlar las emociones supone, y lo digo ya de antemano, un trabajo muy, muy grande. Es decir, no porque digamos, voy a hacer mindfulness, me voy a concentrar en lo que estoy haciendo hoy en día, voy a olvidar todo lo que tengo a mi alrededor. Es decir, no por hacer este tipo de ejercicio vamos a conseguir de forma inmediata, vamos a decir, corregir esa emoción, esos picos emocionales para poder tomar la decisión de la forma correcta. Una emoción, como hemos dicho antes, realmente se basa en que somos humanos desde el principio. De hecho, además, hasta los animales, nosotros somos animales, ¿no? Pero bueno, animales de 4 patas tienen también sus emociones. De hecho, fijaros en los perritos, en los gatitos, cualquier cosa que les hagas, se les ve en la cara. Unos sonríen, parece que sonríen, otros parece que lloran. Es decir, todos ellos están movidos por las emociones, pero nosotros somos los únicos que podemos decidir cómo nos afecta. Bien, para poder lograr esto, las fases resumidas las podríamos definir en 3, que sería un autoconocimiento correcto, una autoaceptación de lo que hemos descubierto en ese autoconocimiento y, por supuesto, un desarrollo personal adecuado. Y esto no es moco de pavo, o sea, lo garantizo, es muy, muy difícil. Ser capaces de autoconocernos implica un estudio exhaustivo de nuestra personalidad, pero no de un mes para acá, sino realmente casi desde que nacimos. Hay una serie de ejercicios y de herramientas prácticas que lógicamente aquí no podemos hacer, pero es con las que estamos trabajando ahora, en las cuales se puede desde el inicio ser capaces de ver qué momentos de nuestra vida han influido en otros momentos de nuestra vida para generar las decisiones y situaciones en las que nos encontramos ahora mismo. Con esto lo que vamos a darnos cuenta es de cómo cosas o pensamientos que hemos hecho en el pasado influyen en quiénes somos. Es una especie de serpiente que se genera al final, que yo le llamo la serpiente de la vida. Es una herramienta maravillosa, pero eso lo que nos va a permitir realmente saber por qué. Nos va a dar ese porqué, esa explicación básica que todo ser humano necesita. Y como digo yo siempre, con la comprensión llega el perdón. En el momento que sabemos por qué ocurren las cosas, empezamos a verlas de una forma diferente. Un ejemplo, para que veas el tema de la comprensión.
Si una persona nos hace daño, vamos a entrar en un daño normal, nada de puñaladas reales ni nada, es un daño normal. Lo lógico es que nos enfademos, lo lógico es que saltemos y como buenos seres humanos soltemos pues, 3 tacos por cada 5 palabras, ¿no? Vamos a decirlo así de forma suave. Sin embargo, si somos capaces de recapacitar sobre lo que nos ha ocurrido y comprender por qué esa persona nos ha hecho daño, a lo mejor, es una probabilidad, nos encontramos con que existe un motivo para el comportamiento de esa persona. No quiere decir que la perdonemos, pero quiere decir que comprendemos lo que está haciendo y en ese momento nuestro nivel de ira baja por completo. Insisto, no perdonamos, porque nos ha hecho pupa, lógicamente, pero el saber que una persona ha hecho una acción determinada por un motivo en concreto, os garantizo que cambia por completo la estructura y la visión del contexto que tenemos en este momento. Bueno, aceptamos lo que somos. Aceptarlo implica reconocer que si realmente, un ejemplo, yo tengo la manía de meterme un dedo en la oreja cuando estoy hablando porque es como mejor lo hago, pues lo aceptamos. Y ya está, es un ejemplo absurdo y completamente esperpéntico. Pero la realidad es esa, somos lo que somos. Y más ahora en nuestras edades, más ahora después de todo lo que hemos vivido a lo largo de nuestra vida. ¿Cambiar ahora de forma de ser? No es posible, por mucho que nos quiera mentir lo contrario. Pero lo que sí podemos hacer es modificar ciertos aspectos, ciertos parámetros de nuestro comportamiento para jugar con ese entorno y que, por un lado, exista un denominador común entre el entorno y, por otro lado, el denominador común de lo que somos nosotros. Y eso se puede conseguir. Al aceptar quiénes somos, y volviendo otra vez al tema de las emociones, comprenderemos que no debemos reprimirlas. Muchas personas reprimen las emociones y lo hacen por miedo a parecer poco profesionales o porque alguien pueda pensar que son débiles o por cualquier otro motivo absurdo que no dejan de ser películas. Películas porque es miedo. Y todo miedo es una película que nos montamos, porque no sabemos lo que va a ocurrir. Un ejemplo. Vamos a tirarnos de un trampolín de la piscina. Subimos todos chulos, subimos ahí perfectos y estupendos. Y al llegar arriba del todo nos encontramos que miramos para abajo y decimos, uy, ¿y ahora qué? Pero claro, también nos fijamos que el resto de la piscina está mirando. Y cuanto más tardemos en saltar, más personas nos van a mirar. Entonces la vergüenza aumenta y ese miedo a decir, ¿qué va a pasar? ¿Me voy a hacer daño? ¿No me voy a hacer daño? ¿Voy a hacer el ridículo o no? Es una película que nos estamos inventando, no sabemos lo que va a pasar. Seguramente saltemos y aquí paz y después gloria. Pues ese tipo de situaciones de reprimir las emociones, lo único que consigue es generar ansiedad y estrés. Y yo creo que todos sabemos que no es bueno, y más a estas alturas de nuestra vida, que algunos tenemos el corazón un poquito más flojo que otros. No es bueno reprimir las emociones. Ojo, tampoco hay que soltarlas como un huracán. Hay que tener un poquito de control. Y para eso entramos en la fase de la inteligencia emocional, donde podemos aprender a expresar esas emociones de una forma constructiva, de una forma adecuada, de una forma correcta. Como yo digo siempre, y me vais a perdonar la comparación, hay que aprender a insultar sin que la persona que esté enfrente de nosotros se dé cuenta que le estamos insultando. Yo creo que es una forma clara de decir que hay que expresar de forma constructiva lo que tenemos dentro de nosotros. Y eso seguro que es un arte, no es fácil. Los políticos la dominan de una forma maravillosa, pero para nosotros no es una cosa que debamos hacer de forma normal. Sin embargo, este ejercicio bien trabajado puede aportar muchísimas satisfacciones en nuestro entorno y, por ende, lógicamente, en nuestro negocio. El entorno, ya que hablamos de él, nos está dando con información constantemente, todo el rato. Y como hablo del entorno, no hablo solamente de la oficina nuestra o de la oficina donde vayamos a realizar una visita, sino, por ejemplo, las personas con las que hablamos constantemente. Una de las facetas de mi negocio es estudiar, como digo yo siempre, la expresión corporal, estudio las palabras, pero también estudio los silencios. A mí me encanta estudiar los silencios. Es súper interesante lo que se puede aprender de los silencios y la cantidad de cosas que dicen las personas con los silencios. Es impresionante, me encanta. Gano muchísimo más con todo esto. Y por supuesto las microexpresiones de la cara. Es otro factor que cuando aprendemos a manejarlo somos muy conscientes de las emociones que nos rodean. Y ojo, una persona aprende de verdad cuando es capaz de enseñar. Si somos capaces de ver las emociones en los demás, os daréis cuenta como poco a poco pues seremos capaces de ver y de controlar nuestras propias emociones.
Y luego ya por último estaríamos hablando de lo que os pongo aquí, fomentar el ambiente positivo. Suena muy happy flower, pero es la realidad. Cuando se crea un espacio en el que realmente todos podemos trabajar, todos podemos hablar, estamos tranquilos y con confianza, que por ejemplo es lo que queremos conseguir con un grupo como el que estamos ahora mismo, que exista esa colaboración y esa comunicación, llega un momento en que esa confianza hace que nos relajemos, que seamos conscientes de lo que hay en nuestro entorno, que podamos expresarnos de una forma constructiva y que realmente no tengamos miedo a reprimir lo que queremos decir. Fijaos cómo le hemos dado la vuelta a todo lo que hemos estado hablando hasta ahora. Y bueno, yo creo que poco más se puede decir, tampoco es que haya mucho tiempo para más, pero sí ahora me gustaría que arrancáramos con el turno de preguntas y que me digáis sobre todo qué opináis, qué pensáis realmente de las emociones, experiencias vuestras, cómo han afectado a vuestro negocio hasta la fecha, porque han tenido que afectar de alguna forma, si no, no seríais seres humanos. Entonces habría que pensar, dar una vueltecita para atrás y ver en qué momento de vuestra vida o de vuestra vida laboral, me refiero, estas emociones realmente han tomado un papel importante en vuestro negocio. Y por mi parte, yo creo que nada más. Ahora ya os toca a vosotros.